¿Qué tal, chicos? El día de hoy seguiremos con nuestras actividades diarias de Aprendo en Casa. Para hoy tenemos como título Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales. Como ya hemos venido trabajando en esta semana acerca de las estaciones, ¿verdad? En lo cual has investigado y has aprendido de cómo se originan las estaciones del año. Para hoy te vamos a invitar a investigar sobre los fenómenos naturales, especialmente sobre los huaicos y acerca de los factores que hacen que las personas sean vulnerables ante ellos. Por ello, nuestra meta de hoy es explicar los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos y otros fenómenos naturales. Entonces, para el día de hoy vamos a investigar acerca de estos factores. Cuando tú ya hayas aprendido acerca de los factores que vulneran la vida, ¿no?, de las personas ante los huaicos y ante los fenómenos naturales, recién podrás explicar. Muy bien, chicos. Empecemos. Para empezar, vamos a ver esta noticia. ¿Qué es lo que podemos observar en las imágenes? Muy bien, podemos ver calles inundadas, ¿no? Viviendas también inundadas. Carros que están, también vemos que están lodo. ¿Será lodo lo que está acá? Esta agua estará limpia. ¿De qué será esta agua? A ver, vamos a ver qué nos dice el título de la noticia. Huaicos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. Podemos entender entonces que en las imágenes ha ocurrido un huaico, ¿no? Que ha inundado, como dice acá, calles y viviendas. ¿Y dónde ha ocurrido esto? En Tacna. Muy bien, chicos. A ver, leamos un poco. Dice, las fuertes lluvias de este viernes, 21 de febrero, activaron la quebrada del Diablo y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. La fuerza del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. ¿Se imagina? Con tanta fuerza que ha venido ese aluvión y ha movido todos estos carros. Habrá sido muy fuerte, ¿verdad? Para todas las personas que se encontraban en ese momento. Un huaico inundó gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes, luego de que se activara la quebrada del Diablo, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. Entonces, hasta ahí podemos entender quizás que las lluvias o las fuertes lluvias son las que producen los huaicos. Interesante, ¿verdad? A ver, sigamos. El aluvión inundó calles, avenidas, mercados y los terminales pesqueros y terrestres. Los ríos de agua y lodo llegaron hasta el centro de la ciudad. En comunicación con RPP, el jefe de Defensa Civil en Tacna, el coronel Jorge de Lema, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas. ¡Wow! Muy bien, chicos. Ahora, después de haber leído y entendido esta noticia, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué elementos naturales observas? ¿Qué elementos sociales observas? ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué estación del año ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué se produjo este fenómeno? ¡Wow! Muy bien. Como verán, hay preguntas que se pueden responder solo con la noticia. Pero quizás haya preguntas que no entiendas muy bien, como esta de acá. ¿Qué elementos sociales observas y qué elementos naturales observas? También lo podemos encontrar en la noticia, pero vamos a recordar un poco de qué se tratan estos elementos naturales y sociales. Recuerda, los elementos naturales son todos aquellos que forman parte de la naturaleza y que no son producidos por el ser humano. Los elementos sociales son todos aquellos construidos o modificados por el ser humano. Muy bien, chicos.
Ahora, con esto que ya acabamos de recordar, podemos ya responder todas las preguntas. Ahora, seguramente has visto más noticias sobre cómo los huaicos afectan a las personas en diversas partes del país, causando pérdidas de vidas y daños en las viviendas. Y te has hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o a un poblado frente a los huaicos? Muy buenas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué los huaicos pasan en determinadas zonas quizás? ¿O por qué afecta a algunas personas y a otras no? ¿Por qué serán más vulnerables, por ejemplo, aquellas personas que viven cerca a un río? ¿No? A ver, ¿por qué será, chicos? Vamos a investigar. Para responder estas preguntas, te invito a leer el texto Vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. ¿Ven estas imágenes? Estos son huaicos, como sabemos, es agua con lodo, ¿no? Y las fuertes lluvias arrasan y traen todo a su cargo. Y ahí donde viene el lodo, las rocas, y arrasa con todo lo que se le atraviesa en el camino. Como vemos acá, ¿no? Acá hay lodo, arrasó con las viviendas, arrasó con los carros, también vemos palos por acá, rocas, e igualmente por esta imagen, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Y por qué les habrá afectado a ellos? ¿No? A ver, nos dice que la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. Un aluvión es el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas. Se desplazan con gran velocidad a través de quebradas o valles en pendiente debido a la ruptura de diques naturales y o artificiales, o desembalses de algunas o intensas precipitaciones en las partes altas de los valles y quebradas. El huaico es un término peruano de origen quechua. ¿Qué significa quebrada? Es un tipo de aluvión de baja magnitud que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el periodo de lluvia. Ah, miren, acá hay un dato importante que tampoco conocía. ¿Eh? ¿Aluvión y huaico será lo mismo? Sí, ¿verdad? Muy bien. Solo que nosotros hemos acuñado al término aluvión la palabra huaico, ¿no? Porque como dice acá, es un término peruano de origen quechua. Huaico significa lo mismo que encontramos acá, que va a ser un desprendimiento de las rocas, ¿verdad? Por las fuertes lluvias que caen en nuestro país. Ahora, los huaicos son un peligro natural al cual las personas pueden ser vulneradas. Y en la parte de acá vamos a ver que nos van a explicar qué es la vulnerabilidad, ¿no? Y cuáles son los que se encuentran en la exposición y la fragilidad, ¿sí? Ustedes ya completarán lo leído. Y nos preguntan, ¿qué son los huaicos? ¿Por qué ocurren? ¿Por qué el ser humano se vuelve vulnerable ante los huaicos? Estas dos preguntas las vamos a poder conseguir en este texto, el que vamos a leer, ¿no? Muy bien. Y recuerda que si hay algunos términos, algunas palabras que no comprendes, usa el diccionario. Y si no logro entender todavía muy bien el texto, le tenemos que dar una segunda leída. Muy bien, chicos. Sigamos. Observa la siguiente infografía. Después de haber respondido y observado sobre la noticia, después de haber leído el texto de la información, ahora vamos a ver esta infografía, que tiene como título Quebrada del Diablo cruza Tacna. Como vemos acá, hay varios pasos, ¿no? 1. Las lluvias saturan el suelo y lo vuelven poco estable. 2. Retomó su cauce original y barrió con las casas que encontraba a su paso. 3. Cono de riesgo. ¿Qué podemos entender
de esta infografía, chicos. Con el punto 2 nada más. Dice, retomó su cauce original y barrió con las casas que encontraba a su paso. Por ejemplo, como dicen, ¿no? La quebrada del diablo se activó. Esta quebrada es donde se deposita las lluvias, ¿no? El agua de las lluvias, como vemos estas nubes. Y esta quebrada tiene, como decir, su propio camino, que va a cruzar todo esto cuando el agua está, cuando se junta, el agua va a cruzar toda esta parte que está sombreado de rojo. ¿Sí? Toda esta parte que está sombreada de rojo. Pero vemos que en esta parte donde la quebrada tiene que pasar sus aguas, ¿qué es lo que hay acá? Muy bien, hay casas, ¿no? ¿Y ustedes creen que esas casas deberían estar ahí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el camino que va a seguir el agua que se ha empozado en esta quebrada. Y como dice acá en la noticia que hemos leído, se activó la quebrada del diablo. Entonces se puso en funcionamiento. Y lamentablemente las personas que construyeron sus casas, viven cerca a este lugar, sufrieron las consecuencias, ¿verdad? Como dice acá, cono de riesgo. Toda esta parte de acá es el caminito que tiene que seguir el agua de la quebrada, pero lamentablemente la gente tuvo que construir su casa acá en este lugar que no lo debieron hacer. Y eso hizo que las personas sean vulnerables a este fenómeno natural, ¿verdad? Y como vemos acá, hay otras casas, ¿no? Pero ellos no han sido afectados. ¿Por qué? Porque no han construido sus casas en este lugar. Entonces, podemos decir que un factor que puede causar la vulnerabilidad de las personas es que construyan sus casas en lugares que no son apropiados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué fue vulnerado? El mirador de Intiorco, la Florida, la Rotonda, el Mercado Grau, el terminal terrestre. Todas estas zonas, aparte de las viviendas que encontramos, fueron afectadas por el huaico. ¿Y todo por qué, chicos? Porque construyeron sus casas donde no debían, ¿verdad? Muy bien. Y acá dice que ¿a qué hora pasó? A las 7 del día viernes. ¿Cuántos muertos hubo? 3 muertos. ¿Cuántos heridos? 23. Y 1945 familias afectadas. Imagínense, chicos. La ciudad de Tacna se construyó en el cauce de un río que estuvo seco más de 100 años aproximadamente. Ah, miren, con razón que los pobladores de estos lugares, las familias que están acá, como ellos decían, ya han pasado 100 años, 50 años, 70 años, no se va a activar la quebrada. Pero miren qué pasó, después de 100 años, esta quebrada del diablo se activó y trajo como consecuencia los huaicos. Sin embargo, este río volvió a su cauce por las intensas lluvias y arrasó las viviendas que estaban construidas ahí, tal como se muestra en la zona sombreada de la imagen. Muy bien, vemos esta imagen que está sombreado con rojo, es el caminito, el cauce donde van a seguir las aguas, ¿no? De la quebrada del diablo. Muy bien. Después de leer y comprender la infografía, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de los factores de vulnerabilidad causó este desastre? ¿Por qué? Las personas que construyeron sus casas en el cauce del río o cerca de él se exponen a ser afectadas. ¿Por qué? Las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río se exponen a ser afectadas. ¿Por qué? Esta pregunta está muy sencilla, ¿verdad? Y la de acá también. Esta pregunta, chicos, esta primera pregunta, para que puedan responderla, tienen que haber leído la lectura y después la infografía. Y ahí la van a responder muy bien.
Ahora vas a investigar, después de haber leído, ¿no? Después de la noticia, la infografía y la información que se les dio, ahora te toca a ti investigar. ¿Sabes de algún fenómeno natural ocurrido en tu país que haya afectado a las personas? ¿Cuál fue ese fenómeno? ¿Cómo afectó este fenómeno a las personas en tu país? ¿Qué es lo que causó? ¿Y qué hizo vulnerables a las personas ante este fenómeno natural? Chicos, podemos investigar si es que podemos investigar en internet si es que tenemos la facilidad, o también un familiar nuestro nos puede contar acerca de una experiencia sobre que haya pasado con un fenómeno natural o algún familiar, ¿verdad? En casa o preguntar. Muy bien. Después de ello vas a compartir con tu familia. Reúnete con tus familiares y coméntales sobre los huaicos y por qué los seres humanos nos volvemos vulnerables ante ellos. Explicaré los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. Y pregúntate, ¿qué acciones debes realizar para mejorar? Muy bien, chicos. Espero que hayan comprendido lo que es el tema de hoy, ya que en la segunda oportunidad que vamos a tener van a poder terminar. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.